Si la garra del odio me araña, o el dolor no te deja seguir, este canto nos teje la cuerda que nos puede ayudar a seguir. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta otra emisión de su programa Desde la Raíz, que se transmite todos los sábados a partir de las 9 de la noche por Facebook Live de Radio Numancia, los domingos a partir de las 8 por la plataforma de Sin Línea MX, con repetición los martes por Sin Línea MX. Saludamos con mucho afecto a mis queridos cotitulares desde Bolivia, a Fernando Valdivia. Bienvenido, Fer, muy buenas noches. Y sí. Buenas noches, muy buenas noches. Sí, gracias, Fer. Y a nuestro queridísimo Ricardo Sayavedra. No sé dónde te encuentras ahorita, mi querido Ricardo. Sé que estás en México, pero bueno. Bienvenido, Ricardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pati? Fernando, pues buenas noches y con el gusto de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Pues antes de empezar, quiero mandar saludos a todas los familiares y a las víctimas de fabricación de culpables, que son el resultado de no solamente de una fiscalía completamente inútil y comprometida con los peores intereses, sino una fiscalía, hablo en la administración pasada, por supuesto, y un poder judicial que todavía, bajo un gobierno distinto, sigue arrastrando la misma o parecida o una buena dosis de la corrupción que siempre lo ha caracterizado. Y es el tema del día de hoy, un tema muy relevante en el que nosotros, bueno, queremos aquí proponer que se cambie la manera como se elige a jueces y magistrados y se cambie el estatus de una fiscalía que, si bien es cierto, debe ser independiente del poder en turno, no debe ser independiente ni autónoma de los ciudadanos. Tienen que responder tanto el Poder Judicial como las fiscalías, como los ministerios públicos, a un órgano eminentemente ciudadano, porque hasta ahorita no se ha garantizado el respeto por la ley y mucho menos el respeto por las garantías individuales establecidas en nuestra Constitución. Y sospecho, y ya nos confirmarás, mi querido Fernando, que lo mismo ocurre en muchos países, que se ha utilizado el Poder Judicial para impedir que líderes incómodos al establishment ocupen puestos de poder político, porque justamente se trata de que continúe el mismo statu quo, ¿verdad? Que responde pues a poderes financieros, a poderes fácticos de un gran peso financiero. Se trata de que todo eso cambie y vamos ahorita a ver cómo ha repercutido esta sujeción de Supremas Cortes y de fiscalías a los poderes fácticos en turno. Lo que hemos visto, Ricardo, Fernando, es que tenemos una gran cantidad de víctimas a las que se les han inventado delitos, o simplemente se les recluye porque se quiere aparentar que se están dando resultados. Y eso ocurre con gobiernos que son profundamente ilegítimos, que asaltaron el poder, ¿verdad? Entonces, se trata de esto, de proponer que tanto jueces como magistrados sean elegidos por voto popular y que las fiscalías respondan ante un órgano ciudadano, porque lo que hemos visto hasta ahorita simplemente es terrible. Vamos a empezar, Fernando, contigo. Ustedes tuvieron la experiencia en Bolivia de
que un segmento del Poder Judicial le impidió al presidente Evo Morales contender bajo supuestos inventados. Así ha ocurrido en Bolivia, así ocurrió en Brasil, así ocurrió en Ecuador, en Brasil con Lula da Silva, en Ecuador con Rafael Correa. Así ocurrió con el presidente, ahora presidente mexicano, cuando en 2005-2006 se le quiso desaforar y meter a la cárcel. Es decir, el Poder Judicial para servir los muy reducidos intereses de una élite. Adelante, mi querido Fernando. Gracias, Patricia. Buenas noches a todos los colegas y compañeros que están en la radio Numancia. Pues bien, sí, efectivamente en Bolivia no somos la excepción. Creo que, como bien dices tú, en el mundo no hay excepciones. Creo que esta es la regla que no tiene excepciones. La justicia realmente deja de ser tal. Y yo siempre que tratamos o abordamos este tema empiezo con una frase muy linda de un gran escritor peruano que escribió una novela que se llama Redoble por Rangas, y él decía en su inicio, ¿no?, un epígrafe muy lindo que decía: salvemos a los justos de la justicia. Y con esto ponía de relieve las tremendas injusticias que se cometían en el Perú. Manuel Escorza es el autor de esta novela, pero que es una novela que narra justamente la presencia de una transnacional en Perú, y que al amparo de ella se cometieron muchísimas injusticias contra el pueblo llano y sencillo. Entonces, yo creo que en el caso boliviano, nosotros hemos heredado, obviamente esto tiene una raíz en la época colonial, es desde España que nos imponen un sistema judicial que difiere, por ejemplo, del anglosajón drásticamente, y que el que heredamos ha permitido crear una tramoya tan grande, tan intrincada, que hoy en día no se sabe cómo se podría reformular la justicia. De hecho, en los 14 años de gobierno de Evo Morales, podemos afirmar con profunda tristeza que esa es una asignatura pendiente que no ha logrado ser resuelta. Se ha intentado democratizar este poder judicial a través de elecciones de los jueces. Yo no sé muy bien por qué razón, pero se impidió que ellos pudieran hacer una propaganda o pudieran hacer una campaña pública para expresar cuáles eran sus características como candidatos. Es decir, hubo una prohibición de campaña pública. Entonces, más o menos que uno al tanteo tenía que elegir quién podría ser el mejor juez para su jurisdicción, y en muchos casos sí se logró hacer algunos debates, en fin, ¿no? Pero de todas maneras, este hecho, la elección de jueces, no resolvió en absoluto el problema de la justicia, porque de hecho este problema está intrincado también con un conjunto de leyes y procedimientos que hacen, reitero, que sea una tramoya tan grande, tan bien montada, que se ha convertido en una verdadera mafia. Y disculpen el uso de esta palabra, pero mafia es justamente la que describe este conglomerado de intereses de jueces, policías, corruptos y víctimas. Quiero poner de relieve, para empezar este segmento, un caso muy concreto que afecta a la gran mayoría de los presos que en este momento están poblando las cárceles en Bolivia, que son acusados de narcotráfico. En su gran mayoría se trata de campesinos que han cultivado la hoja de coca, que de pronto han recibido alguna acusación al respecto, y acá se ha impuesto una ley, la llamada Ley 1008, que ha sido redactada en un bufete de los Estados Unidos, y ha sido acatada acá en Bolivia por los gobiernos neoliberales, y es una ley que parte de un axioma que rompe con todos los axiomas de las leyes en el país y en el mundo, que afirman que se debe presuponer la inocencia de un acusado hasta que se pruebe lo contrario. En el caso de esta ley 1008 es exactamente al revés. A ti te acusan, Pati, de narcotraficante y eres culpable hasta que demuestres que no es así, todo lo contrario. Y entonces tenemos miles de campesinos
de gente pobre que está presa y que no puede llevar adelante el debido proceso, es decir, no puede ir a un juicio para demostrar su inocencia, porque esta tramoya tan grande a la que hago alusión impide que la justicia sea repartida con agilidad, con precisión y con pertinencia. Ese es el panorama en Bolivia y creo que dando este punto de partida podríamos compartir las experiencias también de México y de ustedes. Gracias. Qué trágico, Fernando, qué trágico es esto. Voy a pasar contigo, Ricardo, porque pues tú más que nadie conoces todo lo que ocurre, no solamente con las fiscalías, que son un poder aparte, y ahora en México, autónomo, ¿verdad? Y lo que ocurre con una Suprema Corte y demás tribunales que para nada, en el 99% de los casos, ni garantizan la ley y más bien la rompen, la violan el derecho natural. Adelante, Ricardo. Sí, gracias. Pues mira, es un tema realmente muy complicado que hemos traído históricamente, como siempre lo he dicho, arrastrando la cuestión del Poder Judicial, donde al final de que hay una carrera judicial y que está en su ley orgánica y que establece quiénes son los que pueden acceder a estos cargos, pero al final sabemos que muy independiente de que se elija por exámenes de oposición para poder llegar a este cargo, siempre hay intereses del que está en ese momento pues como presidente y elige a sus jueces, ¿no? No eligen al más competente, sino pues al que para ellos es su caballo, ¿no? Su caballo el que va a estar acompañándolos en sus situaciones legales. Y sí, es complicado. A mí ese tema que nos pusiste en la mesa sobre que se eligiera es un gran tema que el pueblo, o en este caso la ciudadanía, pudiera votar por una elección popular y elegir al más apto. O sea, sí necesitamos personas que se desarrollen en el Poder Judicial, que tengan todo lo que maneja la misma ley orgánica que dice que gocen de buena reputación, de una carrera intachable, pero que cuenten con esa parte que se ha olvidado. Y de hecho hasta hay muchos jueces que en este momento han salido a hablar y que ellos mismos se critican la postura de muchos magistrados, de jueces, donde se ha olvidado esa sensibilidad que tiene que tener el juez. Pues es un juez garantista, es un juez al que tú acudes porque la autoridad está violando un derecho y que tú acudiste a ellos a denunciar un hecho que pueda considerarse delito o un hecho que tú fuiste víctima, y la misma fiscalía, los mismos órganos persecutores del delito, pues pareciera como que tú eres el delincuente, ¿no? O sea, es que me hicieron esto, soy una víctima, y te tratan como si fueras tú el delincuente. Entonces llegas a los órganos judiciales y pareciera que tuvieran el mismo criterio, ¿no? O sea, siempre la víctima la dejan olvidada, la víctima es la última en recibir justicia, y la víctima siempre está ahí, ¿no? Entonces, yo considero que es una buena, bueno, existiría una buena propuesta de llevarse en algún momento a cabo, donde se pudiera elegir no sé, desde la Suprema Corte hacia abajo, que, por ejemplo, ahí tenemos un tema muy, muy, muy importante y que Israel Vallarta lo menciona mucho, ¿no? Hay gente que pusieron en la Suprema Corte, personas que tuvieron que ver en toda esta parte de su proceso, en todas estas grandes violaciones que ha sufrido, y que al final lo tenían como un alfil ahí, en la Suprema Corte, para decir temas que tienen intereses no de justicia, no de justicia al pueblo, no de justicia a la sociedad, sino de justicia a un grupo que está en el poder. Entonces, considero que ahorita en este nuevo gobierno hay mucha articulación con el Poder Judicial para hacer esta limpia que realmente se necesita. ¿Por qué? Porque eso no nos repercute nada más en decir, bueno, yo juez no estoy capaz, pero estoy sentado en algún juzgado, en algún tribunal, o en los mismos plenos o en las mismas salas de la Suprema Corte. Sino esto tiene una trascendencia nuclear que viene afectando a la sociedad. ¿De qué manera? Detienen a alguna persona, sabemos que se siguen las malas prácticas, como bien decía Fernando, donde te violentan el debido proceso. Bueno, volvemos a lo mismo, apenas hay un caso muy,
sonado ahorita en las noticias de un médico que supuestamente acosó a una enfermera y apareció por ahí muerta. O sea, las mismas televisoras siguen haciendo claro y siguen violentando la presunción de inocencia, sacándole su rostro, viviendo, o sea, todo ese tipo de datos no puede pasar. Entonces, aquí hay un juego muy importante desde el Poder Judicial, desde cambiar los objetivos, las metas, el perfil de cada, sobre todo de los titulares de los juzgados, ¿no? Donde tú vas a pedir justicia. Entonces, esto llega hasta la sociedad, llega hasta las personas que se ven involucradas por fabricación o porque sí tuvieron algo que ver, pero que no se les garantiza desde su detención. Ajá. Tú acudes a los juzgados a solicitar justicia y los mismos jueces están como si tú fueras delincuente. Vámonos al caso de Israel. El juez que tiene varias recusaciones por parte de Israel porque ha tenido ciertos favoritismos hacia otras personas, él siendo víctima, él siendo preso por tantos años, y que es un caso que, bueno, internacionalmente se conoce. Entonces, yo sí creo que se debe reestructurar totalmente el Poder Judicial. Yo sé que ahorita me van a odiar todos los del Poder Judicial porque ya hablo de ellos, pero ha habido cambios, Patti, ha habido cambios, Fernando, te puedo comentar, que han ido transformando el Poder Judicial, pero que al final es un paso que va a ir con el tiempo, se está haciendo, se está logrando, se han garantizado muchas cosas, pero al final seguimos tropezando porque en ciertas instituciones, en ciertos lugares, sigue habiendo la gente que tiene estas prácticas, la gente que se quedó ahí incrustado, que son de otros gobiernos, y que ellos siguen peleando con este cambio, y entonces esos son los engranajes que tenemos que ir pues, luchando para poder engrasarlos y poder caminar, porque mientras esto siga, es un hecho que va a haber retroceso en la justicia, va a haber violaciones sistemáticas al debido proceso que normalmente, y bueno, me gustaría a mí publicar, a veces que no publico, me llegan muchas cartas de gente que está detenida, que está presa, que está sentenciada, gente con 31 años de prisión, gente que con problemas saben leer, que con problemas le dijeron es que a mí me golpearon, así, fotos, y dices, oye, no puede ser. O sea, quisiera yo poder tener 10 gentes a mi lado para decir, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a estas gentes. O sea, a mí me pega tanto porque yo fui parte de esto, de una vivencia así. Estoy muy metido con las personas privadas de la libertad. Pero como bien dice Fernando, una de las partes donde, una de las grandes de las personas privadas de libertad son la gente que no tiene dinero, que son indígenas, que abusan. O sea, es la gente que se queda en prisión. Entonces, sí es una gran lucha la que tenemos que hacer, pero tenemos que empezar pues desde nuestras instituciones hasta cambiar totalmente el pensamiento tanto de los policías, peritos, investigadores, porque siguen arraigadas muchas prácticas de estas, Pati. Así es. Antes de proseguir, me voy a ir un poco, a hacer un poco de historia, porque es importante contextualizar todo. Si queremos expresar desde aquí una solidaridad con el rapero Pablo Hasél, que fue enviado a prisión simplemente por describir la corrupción infinita de una monarquía vetusta, completamente descompuesta, derrochadora, y que está además en España. Bueno, este hombre, que es un músico, es un artista, está en prisión. Esperemos que salga. Y ahí está otra vez la justicia, la injusticia, ¿no? ¿Sirviendo a qué? Al poder, no al ciudadano, al poder. Toda la solidaridad, y vamos a seguir insistiendo para que lo liberen. Es un ultraje esto, pero bueno, vamos a hacer un poco de historia. Hace ya unas décadas que en las escuelas se nos enseñaba la ley constitucional. No solamente eso, es decir, uno conocía su constitución y entonces la mentalidad que se le formaba a uno como ciudadano es que yo soy parte del gobierno, estoy empapado de las leyes que protegen no solo mis garantías, sino la relación social, ¿no? Del Estado, del gobierno y la sociedad, que eso es el Estado.
Pero aparte de eso, de eliminar esa materia, de eliminar las humanidades de las escuelas, lo que han hecho, y es una cosa que tú como abogado me dirás, este, Ricardo, lo que han hecho es inventar una jerga legaloide, totalmente confusa, muy ajena a una comprensión llana y directa, como quien se sienta y lee el título primero, los 4 capítulos del título primero de la Constitución mexicana. Tan sencillo, porque tú lo lees y dices, qué sencillo es entenderlo. Ahí están mis garantías. No hay ese uso vicioso, y a mí me parece que mañoso e intencionado, de una jerga que cuando la lee un ciudadano, incluso los que podemos leer la Constitución, dices, ¿qué cosa es esto? Y a mí me parece, probablemente sea yo muy mal pensada, tengo chapopote aquí en el cerebro, soy mal pensada, o sea, me parece que hay una intencionalidad de hacer indispensable la acción de los bufetes de abogados. Sin mí, tú no puedes hacer nada. Sin mí, estás completamente indefenso. Por lo tanto, estás en mis manos. Por lo tanto, te puedo cobrar lo que yo quiera para que tú puedas tener siquiera acceso a un esbozo de justicia, aunque no siempre funcione, porque acaban, y yo de verdad aquí te reivindico, Ricardo, te reivindico. Digo que hay garbanzos de a libra, pero generalmente los abogados no se distinguen precisamente por su apego a la ética. Entonces, te cobran, te desfalcan, te dejan en la calle, como ha ocurrido con las familias de las víctimas, como ha ocurrido y sigue ocurriendo, y acaban vendiéndose. Es algo verdaderamente terrorífico. Y aquí regreso contigo, Fer, estoy sorprendida porque tú me estás diciendo que ya en Bolivia se ensayó el que jueces sean elegidos y de todas maneras se sigue arrastrando esa inercia, ¿no? De no responder a los ciudadanos, que fueron los que los eligieron, y seguir respondiendo a los intereses que siempre son monetarios. Siempre son monetarios. Adelante, Fer. Sí, efectivamente es así. Yo te reitero, se pensó en aquel momento que esta podía ser una solución y de hecho, como fue propuesta por el gobierno de Evo Morales, inmediatamente la derecha hizo una campaña en la que pues pedían a la ciudadanía no ir a votar, ¿no? Es decir, boicotear el proceso electoral de los jueces. Y como que efectivamente esta campaña caló porque hicieron muy buena la publicidad y del otro lado no había opción a defensa. Te reitero, no sé por qué se impidió que los postulantes hicieran campaña, ¿no? Entonces esto determinó que hubiera un muy bajo porcentaje de votación, pero se respetó la decisión tomada en las urnas, vale decir, si a ti te eligieron juez, pues tenías que ser posesionada o designada como tal. Yo te reitero, el problema no solucionó en el caso boliviano, no solucionó absolutamente nada, porque de pronto te encontrabas con que lo que estabas haciendo era cambiar como el gobierno de Estados Unidos. Yo después entendí por qué ellos utilizan el nombre de administración, la administración Bush, la administración Trump, porque son eso, administradores de un poder que no es de ellos, sino que es un poder fáctico que está oculto, que son las grandes transnacionales y el capital financiero. Lo mismo ocurría en esta cuestión, digamos, de la justicia. Cambiamos los administradores de la justicia, pero no cambiamos a los dueños de la justicia. Y esto se expresó en los diferentes ámbitos judiciales, ¿no? Es decir, por decir, te doy un ejemplo, en el caso de la justicia agraria, ¿no? No cambió absolutamente nada y al contrario, acá hay una frase que seguramente la vamos a compartir
con los compañeros de allá, abogados, que dice, echa la ley, echa la trampa. Es decir, se hace una ley e inmediatamente hay alguien que sabe cómo hacerle la trampa. En el caso que estoy mencionando, que es la legislación agraria, se puso un impuesto a las grandes propiedades, aquellas que tenían más de 2.000 hectáreas. ¿Y qué hicieron los propietarios de estas hectáreas? ¿No? De repente aparecieron con que no tenían 2.000 hectáreas, que solamente tenían 500. A la otra 500 la tenía el hijo, la otra hija y la esposa. Entonces, ¿qué ley prohíbe que ellos puedan dividir su tierra? Ninguna. Entonces, por lo tanto, la dividían en 4 parcelas de a 500 y no pagaban impuestos. Nunca pagaron un centavo de impuestos por las grandes propiedades. Y quien descubrió esta forma de hacer trampa fue un ministro en ejercicio de un gobierno neoliberal, pero además tuvo el descaro, o la franqueza, no sé cómo decirlo, de contarlo. Lo contó públicamente en una entrevista televisiva y dijo, yo he hecho esto, miren qué pícaro que soy, fíjense qué ingenioso, ahora no me pueden hacer nada, ¿no? Y es verdad, dice, esa propiedad, gran propiedad de la que ustedes me acusan, efectivamente es mía, pero legalmente está a nombre de mis hijos, de mi esposa, del capataz, etcétera, etcétera. No pudieron pillarlo por ningún lado porque se había hecho ya la trampa. Entonces, así sucesivamente, este sistema judicial está corrompido, ¿no? En todos sus aspectos. Y yo alguna vez, acá con esto acabo, Pati, he pensado maliciosamente, así como tú dices, ¿no? Que tienes esa malicia, pues yo también la tengo, ¿no? De que este poder judicial está íntimamente vinculado con los fabricantes de fotocopiadoras e insumos para fotocopiadoras. Yo no sé cómo será en México, pero acá en Bolivia, cualquier trámite, el más pinche trámite, tienes que llevar fotocopia del carnet de identidad. Tienes que llevar fotocopia de toda la documentación. Y cuando llegas a entregar todo, te dicen, le falta la fotocopia tal. Y al ladito hay una fotocopiadora. Esa te cobra 10 veces más de lo que te cobra cualquiera normalmente. Para ser adjudicado el personaje en cuestión como fotocopiador de ese lugar, paga obviamente una coima. Y así sucesivamente se va entrelazando una serie de subterfugios, de estructuras y de personas vinculadas al gran negocio que es administrar la justicia. Terrible, terrible. Quiero referirme a algo aquí. El espíritu, o sea, me quiero referir al derecho natural. Yo creo que a todos se nos debería enseñar. Es importantísimo que ya en, digamos, no sé, en la secundaria, sexto de primaria, o sea, empezando por saber leer la Constitución en cada país, desde el nivel primario. Ya entrando a la secundaria, una explicación de la diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. O sea, el derecho natural que debe de desembocar en justicia, en el reconocimiento de derechos que son inalienables, los cuales no pueden ser violentados bajo ningún concepto, lo diga la ley que sea. La ley que sea. A eso yo le llamo el espíritu de la justicia, no de la ley, el espíritu de la justicia y el derecho natural que te dice que todos los seres humanos debemos de gozar de las mismas garantías ante la ley, las mismas. Eso es a lo que me querría referir y que nosotros desde una temprana edad estemos empapados de eso, para que una vez que lleguemos a la edad ciudadana, tengamos todo ese antecedente y entonces no nos puedan decir, tú no sabes a quién estás eligiendo, no tienes capacidad para elegir a un juez porque ni siquiera conoces la ley. No, sí la conozco y también conozco el derecho natural. Adelante, mi querido Ricardo. Sí, fíjate que es un tema también muy medular el conocer mínimo la Constitución, que es la base, ¿no? Es la base de todos
los derechos o lo más, el canon normativo más alto que tenemos, y bien hablas sobre qué dicen los artículos, por qué están tan confusos, sabes que no sabemos ni por dónde, y hay una propuesta de una organización que yo sigo mucho y que es de un conocido, y ya se los había comentado en alguna ocasión, hablan del lenguaje democrático o el lenguaje llano, un lenguaje que no tenga un silogismo que solamente un abogado lo va a conocer, que tú como ciudadano lo agarres y le entiendas, ay, mira, pues aquí dice esto, ¿no? Tengo derecho a esto, tengo derecho, pero si partimos de algo, Pati, tú que conoces las leyes más estar aquí en México, tenemos leyes a morir. O sea, tenemos muchas leyes, por ahí dicen que entre más leyes, más violación hay a los derechos, entonces tenemos leyes para todo. El problema es cuando tú quieres que te administren justicia. Ahí es cuando llegamos y ¡tum! ¡Qué bonito es! Yo en lo personal, cuando estuve privado de mi libertad, pues yo veía la ley de amparo y decía, no, aquí yo tengo la seguridad y que aquí les gano. Y veía las contestaciones hasta de mismos jueces, que yo decía, no puede ser. Y pues este juez, ¿por dónde pasó? ¿Qué no sabe que un derecho así, asado? O sea, ¿cómo crees que la autoridad me puede desnudar cada que quiera? Un desnudamiento forzado porque se les antoja. Pues, ¿cómo crees? O sea, la ley establece esto, y había una jueza, y yo se los he platicado y se los he dicho a mucha gente con la que comento esto, una jueza dijo, como usted está sometido al sistema penitenciario, el sistema penitenciario tiene la tutela y ellos pueden determinar ciertas cosas. No, permíteme. Una cosa es que yo me sujete a su reglamento, a la administración, y una cosa es que me violentes mi intimidad. Entonces, hay tantas cosas. Por ejemplo, tenemos tantas leyes, la ley de víctimas, bien bonita, ¿no? Que la víctima se le garantizará atención médica, psicológica, habrá medidas de ayuda. Todo bien padre. Tengo 3 casos en víctimas. Llevan más de 1 año solicitando las medidas de ayuda porque pues ya no tienen recursos, la persona está privada de libertad, o sea, ya tiene su RENAVI, que le llaman el Registro Nacional de Víctimas, y dime, no, es que no se ha aprobado porque ahorita pues van a cambiaron de titular, y o sea, el derecho está sujeto a un titular o a un cambio administrativo. Claro que no. Entonces, sí sería muy importante conocer, o más bien que hubiera un cambio en las leyes para que hicieran ese lenguaje que todo ciudadano pudiera conocer, que todo ciudadano supiera cuáles son sus derechos, sus obligaciones y cuándo incurre en ciertas determinaciones, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, es bien padre. Hay una ley de amparo que hizo la Suprema Corte y es muy conocida, que se llama Ley de Amparo Lenguaje Llano. Y hay unas que han hecho en algunos dialectos. Es muy padre, pero ¿sabes qué pasa? Y yo lo he visto. No generalizo. Estamos en una sociedad donde hay grupos de sociedad que no les interesa la cultura jurídica, que no les interesa cuestiones, el civismo, famoso civismo, cosas que no, o sea, ya no quieren saber. Por ejemplo, tenemos tantas cifras negras por violaciones a derechos humanos que la gente no, dice, ¿sabes qué? No, voy a perder tiempo ir al Ministerio Público, me robaron un celular, sí, me golpearon, pero vamos a dejarlo así. O sea, esa incidencia se empieza a quedar olvidada, no hay una cifra real, y entonces ahí vienen otros problemas. Entonces, sí hay mucha organización civil, sobre todo, sigue luchando porque generar en la sociedad esa cultura de denunciar, esa cultura de comprender cuáles son tus derechos, porque por esa misma razón y por esa misma ignorancia por parte de nosotros, es que una autoridad, viene un policía y te extorsiona, viene un policía y te detiene, viene un policía y te sube y a la esquina te baja, pero ya te tumbó el celular o ya te quitó el reloj o cosas de esas. Mientras no vivamos con a ver, permíteme, si vas a llevar al Ministerio Público, vamos. Yo te voy a explicar, yo voy a defenderme porque yo conozco la ley, tengo estas garantías, tengo derecho a ser oído y defendido por un asistente legal, todo eso, pero no lo sabemos. Ajá. Entonces se nos hace más fácil, oye, ¿sabes qué, Poli? Te doy para el refresco y ahí déjame. Entonces empieza a seguir con estas prácticas de corrupción, con esas prácticas de que el policía, de que el Ministerio Público, de que el perito sigan con esta estructura que no se ha podido abolir, y que sí seguimos en esa marcha de pues, a marchas forzadas, porque si hiciéramos un balance, Pati,
de cuántas violaciones hacen al día por instituciones, porque hay policías que no conocen ni siquiera la Constitución, verdaderamente. Hay policías que no lo conocen, no saben cuáles son las maneras de hacer una detención, aunque tengan un mandamiento judicial, orden de aprehensión, pues ellos piensan que porque ya tienen la orden de aprehensión, pues pueden llegarte y cachetearte y hacerte lo que quieras. Entonces, yo sí considero que eso sería un punto muy, muy importante y que no estaría mal llevarlo a un buen puerto. Fíjate que sí, yo creo que ha existido en todo este tiempo, desde los 80s, que floreció una auténtica receta para depredar y no ideología, porque qué nombre tan eufemista, ¿no? El neoliberalismo es una ideología, ¿no? No es una ideología. Hay que desmitificar eso. Hay que desmitificarlo. El neoliberalismo no es una ideología ni siquiera comparable con el socialismo. No hay punto de comparación. Es una auténtica receta para depredar, así de manera megatónica, estratosférica. Es eso, una receta para depredar, para robar a manos llenas, con la ley en la mano. De eso se trata. Entonces, la consigna ha sido: agota a la gente. Agota, decía Ricardo Flores Magón, un gran ideólogo, muy, muy... Flores Magón conocía muy bien la naturaleza humana. Era un hombre muy sensible. Decía, el ser humano no debe vivir para trabajar. No debe. Debe trabajar máximo 6 horas, no 8, 6, porque el resto del tiempo lo tiene que ocupar para cultivar el intelecto, cultivar el espíritu, para reflexionar en qué sucede en su entorno, por qué sucede lo que sucede. Entonces, se ha estructurado un andamiaje laboral en que la jornada, ya no digas es de 8 horas, es de 12, de lo que quieran, ¿no? Para que luego llegue la gente totalmente agotada, física y mentalmente, anímicamente, y no quiera saber absolutamente nada. No quiere entender nada, lo que quiere es sentarse a ver La Rosa de Guadalupe o el equivalente en tu país. Pero hablando de la peor programación que te puedas imaginar, donde la gente escapa, huye de su realidad en lugar de entenderla, en lugar de pelear contra su realidad, en lugar de oponerse. Han obliterado al ser humano para que no se ocupe. No se ocupe. Adelante, Fer. Sí, yo coincido contigo. Al final de la jornada, ¿no? Creo que lo que busque es su cama y ver cualquier cosa que logre evadirlo, ¿no? De la realidad. Pero mira, yo quisiera tocar, abusando del espacio y de tu paciencia, Patti, del compañero, un aspecto muy, muy nuevo, muy novedoso que ha empezado a discutirse en Bolivia y que ha causado una gran polémica, y que es la llamada justicia comunitaria o justicia indígena. Y esto se dio, digamos, con mucha énfasis en las comunidades aymaras, eh, en defensa, en autodefensa de la agresión de la justicia. Porque cuando había un acto delictivo en una comunidad, ¿qué es lo que pasaba? Te llevaban preso, y para sacarlo de la prisión al que era culpable o inocente, pues tenía que contratar abogado, y para contratar abogado tenía que, bueno, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué pasaban en las comunidades aymaras? Lo que se impuso fue restituir los sistemas, digamos, de administración de justicia propios de la comunidad. Y ahí la discusión teórica partió de un hecho que puede en este momento hacernos parar los pelos de susto, ¿no? Y es que el axioma aquel de que todos somos iguales ante la ley
o que un delito merece el mismo castigo para cualquiera que lo cometa, era uno de los axiomas que había sido puesto en tela de juicio por la justicia comunitaria. Entonces se daba el caso, te voy a poner un ejemplo, en que un muchacho que había violado a una chica, ¿no? Tenía un castigo que era, por decirte, además de resarcir el daño a la persona, etcétera, de hacer adobes o sembrar gratuitamente durante un año. Pero ese mismo crimen o ese mismo delito, como quieran llamarlo, recibía otra penalidad en otro caso, en la misma comunidad, que era la pena máxima. La pena máxima que aplicaba la comunidad era la expulsión. O sea, te botaban de la comunidad. Entonces, esto, uno decía, pero ¿cómo? Si es el mismo delito, ¿por qué uno tiene una sanción y el otro una diferente? Y entonces allí explicaban los amautas, que son los viejos, o sea, un consejo de ancianos que es el que imparte la justicia, y decían, no, lo que hemos analizado es el caso. Y en este caso, digamos, leve, hubo, digamos, de por medio un atenuante que fue, por decirte, la ingestión de bebidas alcohólicas de un menor de edad al que fue inducido por la misma comunidad en una fiesta. Entonces, esto era un atenuante. En el otro caso hubo maldad, premeditación, etcétera, ¿no? Entonces, la justicia comunitaria empezó a ejercerse de esa manera, de hecho, pero cuando llega la Constitución, o sea, el debate por la nueva Constitución, los indígenas piden que sus sistemas jurídicos sean reconocidos en la Constitución. Y esto finalmente es aceptado en determinados, puedo decir, en determinados casos y con un ámbito jurisdiccional bien marcado, bien preciso, ¿no? Es decir, delitos menores de esta naturaleza, robos, latrocinios, golpizas, agresiones, etcétera, son tratados dentro de la comunidad y allí se impone la justicia comunitaria. ¿Cuál es el resultado, Pati? Y esto es lo increíble para no entrar en la, digamos, en la discusión teórica de la materia, es que los delitos de esa naturaleza virtualmente no existen en las comunidades. En cambio, en las ciudades donde tenemos todo este aparataje judicial, van incrementándose. Entonces, esto abre un signo de interrogación que nos invita a reflexionar cómo debemos reformular nuestra justicia, y lo que tú decías, hay que devolver, digamos, el sentido primigenio de dónde nace la justicia. O sea, que acá hay que abordar un debate que va, digamos, hacia la filosofía del derecho y que debe ser la base sobre la cual en algún momento podamos modificar no solamente las estructuras, sino los procedimientos y la forma de administrar justicia. Esto es fascinante y es absolutamente entendible, porque lo que tú estás describiendo aquí es el respeto por el espíritu de la justicia. Es decir, y aquí tendríamos que considerar otra cosa, que la justicia no puede ser ciega. No puede ser ciega porque para aplicarse necesita tomar en cuenta el contexto en el que ocurre un hecho delictivo. El contexto cambia todo y no es que sea selectiva ni nada, no, es que se sigue el principio de la administración de una auténtica justicia, donde en este caso no puede ser ciega. Tendría que ser ciega solamente en relación con intereses ajenos a la justicia, como pueden ser los monetarios. Ahí debería de ser completamente ciega la justicia, pero no ciega en relación con el contexto en el que se da un delito, porque aquí, Ricardo, podríamos hablar, también Fernando, de los pobres campesinos que habiéndolos dejado en la miseria un gobierno completamente corrompido, entregado al neoliberalismo así, a carta cabal, el campesino, para sobrevivir, se pone a sembrar lo que le digan que siembre, porque básicamente tiene que defender pues el derecho a la sobrevivencia. No se le puede castigar igual que se le castiga a un traficante de drogas. O sea, es absolutamente impensable eso. Sin embargo,
ahí es donde la justicia no puede ser ciega. Ya para ir cerrando, ¿qué nos dices, Ricardo? Es muy interesante lo que dijiste, Fernando, ¿eh? Excelente. Adelante, Ricardo. Sí, gracias, gracias. Sí, fíjese que aquí en México se tiene el sistema, ya que es un sistema que también se maneja en las comunidades indígenas, que igual tienen ya su ente de justicia, sus órganos, y cuando ya de ahí no se puede salir, pues puedes ya recurrir a los órganos constitucionales. Y, y bueno, por eso es que hay otros tipos de sistemas para ellos, pero igual en ese momento la pena más grande es la expulsión de la comunidad. Y es algo similar, de hecho, lo tomé por ahí en un diplomado muy interesante que hace así legal, por cierto, es una organización que apoya mucho a las personas privadas de la libertad. Pues sí, mira, Pati, la verdad, yo considero que sí se debe replantear la justicia. Sí, en efecto, hay enfoques diferenciados para las personas, grupos vulnerables, que como lo establecen las reglas de Brasilia, que son indígenas, personas privadas de libertad, con discapacidad, o sea, todo ese grupo, las personas mayores, señores de mayor edad, todo tipo de personas que tienen un grado de vulnerabilidad, y es muy importante. ¿Por qué cito estas reglas? Bueno, les comento, estoy en un diplomado de tortura, de documentación de tortura, donde normalmente están puros ministerios públicos, puros fiscales, y peritos y policías. Yo soy el único, bueno, soy uno de los poquitos abogados que nos dieron la oportunidad, porque soy víctima de tortura. Y hay algo bien importante, hay gente que se dedica a la persecución de los delitos, a hacer investigación, pero no conocen las reglas Brasilia, las reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia es un órgano igualmente internacional, son tratados que tienen que ver con los grupos vulnerables. Entonces te dice que tú como persona no puedes ver a una persona que es estudiada, a una persona que tiene una clase social, no la puedes ver igual que una persona que es indígena. O sea, tienes que tener un trato diferenciado por su posición, por su contexto social, o sea, todo ese tipo de cosas. Te dicen que cómo les tienes que explicar cuando les vas a notificar. Les tienes que hacer la forma más clara de poderles transmitir ese mensaje, esa comunicación, y si necesitan un dialecto, tener que traer tú ahí a la persona que les pueda traducir para que lo entiendan, y que con esto ellos sepan la magnitud en su forma de comunicación, sepan la forma de entenderlo, y poder entonces, replanteando esta justicia debe ser homóloga, tanto estatal y federal, debe haber una homologación total. ¿Para qué? Para que todos los jueces, desde los tribunales, desde los colegiados, todos los jueces, todo el Poder Judicial, todos los ministerios públicos, todos los que administren justicia o que participen en la administración de justicia, y asimismo como abogados, tienen que conocer este tipo de reglas. Porque muchas veces, si no tenemos esa parte del sentimiento que pueda sentir esa persona, pues nunca vas a ver el contexto de la situación que está viviendo. Ajá, tienen que tener esa empatía. Entonces, si replanteamos en todas las instituciones y a nosotros mismos como sociedad, que tengamos esa empatía con el que está privado de libertad, con el que sufre, con el discapacitado, con el que no comprende, con el indígena, esta parte de la sociedad va a empezar a dar un giro, y vamos a empezar a tener unas leyes más justas, considerando todos estos principios, todas estas reglas, porque tenemos, como bien dijimos, tenemos tratados internacionales, tenemos leyes, muchas, pero la forma es la aplicación. Como abogado, como defensor, como persona, como jueces, como ministerios públicos, ¿qué empatía tienes? Yo en lo personal, me hablan de los ministerios públicos, digo, no es por generalizar, y yo digo, no, pues permíteme, porque yo tuve malas experiencias con los ministerios públicos. Si me dice de un juez, tuve malas experiencias con juez y sigo teniendo malas experiencias. Entonces, ese es el contexto. Hay que hacer un cambio, y es un cambio de fondo, y es un cambio que no nada más va implícita a las instituciones. Sociedad tiene un papel muy importante. Definitivamente tiene que tocar varios ámbitos. El educativo es prioritario. Que se regrese el estudio de la Constitución es prioritario, es urgente. Y también que empecemos a ver la posibilidad después de esta elección del 1 de junio de que estemos contemplando ya la elección de jueces por voto popular. Terminamos, este tema no se termina, es inacabable.
Pero quiero aprovechar para anunciar que el próximo sábado vamos a hablar extensamente de un caso de suprema injusticia, de una masacre que ocurrió en la frontera de Ecuador con Colombia, que se llama Sucumbíos, donde fueron masacrados miembros de las FARC y 5 estudiantes mexicanos que estaban ahí, muy solidarios, fueron asesinados, excepto una de ellas, Lucía Moret. Es un caso terrible donde la administración de Calderón se llenó de más lodo del que ya estaba revestida, ¿no? En fin, es algo terrible y vamos a visitar ese caso porque es pertinente, hablando justamente de la justicia que no han recibido las familiares de esos 4 estudiantes asesinados y los familiares de Lucía Moret, que fue perseguida de manera implacable. Vamos a hablar de eso, vamos a tener familiares invitados y vamos a tener al presidente de la LIMED, Adrián Ramírez, que ha seguido este caso con, pues muy asiduamente, ¿no? Así que agradecemos a todos, de verdad. Ricardo, muchísimas gracias, siempre una experiencia muy valiosa la tuya. Mi querido Fernando, ¿qué te puedo decir? Las aportaciones son invaluables también. A Frauke y a Jesús, nuevamente muchas gracias. Y nuevamente gracias a Sin Línea, que el día de mañana transmitirá este mismo programa a las 8 de la noche y los martes a las 11. Gracias a todos los que nos prestaron su valiosa atención. Esperamos que nos sintonicen para un próximo programa. Que tengan muy buenas noches. Un fuerte abrazo.